Buenas tardes. Me llamo Belén Blázquez, soy profesora titular del área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Jaén y vengo a presentar los primeros resultados de un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en dicha universidad. En concreto, en esta comunicación, que se llama Aproximación al conocimiento y prevención del acoso sexual y por razón de sexo, a través del análisis del protocolo contra dicha problemática a la Universidad de Jaén, primeros resultados, queremos dar a conocer la razón que nos llevó a hacer este proyecto, cuáles eran sus objetivos y cuáles son los primeros resultados que, debido a la situación del COVID-19, hemos tenido que paralizar o que ralentizar en su desarrollo. Esta comunicación, aunque la presentaré yo, está también firmada por el profesor Francisco Javier Alarcón González, la profesora Raquel Veladía y la profesora Isabel María Villar Cañada, todos ellos de la citada Universidad de Jaén. Y además queremos dejar constancia de la participación en este proyecto de la profesora Raquel Barrera y del profesor Francisco Barros por la labor que han venido realizando en el mismo. El objetivo, como digo, es explicar cuáles han sido las razones que han dado lugar a este proyecto, contaros en qué situación y momento nos encontramos en la actualidad y, bueno, dejar abiertas todas las interrogantes y preguntas de cara al desarrollo en concreto del Congreso. En el año 2017, concretamente en diciembre, se aprueba lo que se conoce como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El mismo viene a dar respuesta a una serie de demandas y también críticas a la Ley Integral contra la Violencia de Género de 28 de diciembre del 2004. Aunque es cierto que en el momento en que aquella ley se aprueba en el año 2004 fue una de las más vanguardistas y novedosas dentro del panorama internacional, lo cierto es que a lo largo del tiempo le han ido surgiendo una serie de interrogantes, de crítica o de demanda de algunos sectores que tenían sobre todo que ver, bueno, pues no solamente con cuestiones ideológicas, que también y en las que no vamos a entrar y seguro que todos tenemos en la mente, como también algunas relacionadas, por ejemplo, con la conceptualización de violencia que se recogía en la misma. No vamos a entrar a desarrollar en concreto la misma, pero sí decir que en el caso de la normativa española, la violencia de género es aquella en la cual un hombre ejerce hacia una mujer con la que tiene o ha tenido a lo largo de su vida alguna relación de afectividad o de pareja. Eso hacía que otra serie de cuestiones relacionadas con la violencia hacia las mujeres o lo que en algunos países también se conoce como feminicidio o femicidio, pues estuviera fuera de la misma. Esto, que en principio empezó a tener muchas críticas, tuvo un mayor desarrollo a partir del año 2011 y sobre todo del año 2014, en el cual España firma el Convenio de Estambul. Dicho Convenio de Estambul, el concepto de violencia hacia las mujeres es mucho más amplio que nuestra ley integral y recoge también el tráfico de personas, en concreto el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que además en España tiene una importancia determinante por la cantidad de mujeres y niñas que son objeto del mismo. Tampoco se recogía la violencia que se ejercía hacia la prostituta, la mutilación genital femenina o la ablación, los matrimonios forzados, sobre todo de niñas, y algunos otros casos que en el que a nosotros nos interesa, aunque sí aparecían recogidos en algunos momentos de manera más implícita, no tenían la trascendencia y la importancia que están teniendo en los últimos años, que es el acoso sexual o la violencia sexual, siempre y cuando no fuera dentro de la propia pareja. Bien, cuando comenzamos a trabajar estos temas se debía a que, aunque es cierto que nuestra universidad tiene un protocolo contra la violencia por acoso sexual o sexista, que es como se denomina en nuestra universidad, que no todas se denominan así, desde el año 2013, la verdad es que los datos que se han empezado a trabajar en otras universidades, que se han puesto sobre la mesa en los últimos años, que es cuando digo ya se ha dado mayor trascendencia a este tema, nos ponían de manifiesto que o bien el alumnado y el profesorado, es decir, la comunidad universitaria, porque también incluimos al PAS, no conocía lo que era el acoso sexual o el acoso por razón de sexo, pero no porque no les ocurriera, sino porque fundamentalmente habían normalizado estas situaciones, o bien en el caso de que sí pensaran que les había ocurrido, la mayoría de las veces no denunciaban o ni siquiera ponían en conocimiento estos hechos. Esta cuestión además se nos vio potenciada
cuando salieron los datos de la macroencuesta, una vez que habíamos puesto en marcha el proyecto de investigación, la macroencuesta contra la violencia de género del año 2019. Era la primera vez que el acoso sexual aparecía recogido como tal dentro de uno de los parámetros que se iban a estudiar en esta macroencuesta. No es una cuestión casual, sino que en los últimos años hemos tenido numerosas noticias acerca de estas cuestiones. Es cierto que en otros países, sobre todo en los países, es decir, en Estados Unidos básicamente, en países anglosajones, el acoso sexual dentro de las universidades es conocido, denunciado, aunque no muchas veces llega a buen término, entre comillas, el hecho de que luego se le ponga una pena a la persona que lo ha ejercido, pero en el caso español estaba todo bastante callado o soterrado. Si hacemos un análisis de prensa, salían casos que habían ocurrido en la Universidad de Sevilla, la Universidad de Granada, las Complutense de Madrid, pero al final todo quedaba muy diluido e incluso se achacaba como un elemento negativo que la universidad hubiera puesto sobre la mesa que en su institución se ocurría este caso, a diferencia de lo que ocurre con otras universidades americanas, donde el hecho de que la universidad denuncie y ataje el caso sobre acoso sexual, lo que tiene es un elemento positivo porque se ve que esa institución está luchando contra este fenómeno. Pues bien, cuando nos pusimos a trabajar sobre eso, sobre este tema, ya veníamos desarrollando algunas cuestiones anteriormente, pusimos sobre la mesa lo primero era las normativas que existían. En España, como ya hemos comentado, existe una ley integral contra la violencia de género del año 2004, pero ese acoso sexual estaba recogido explícitamente para casos dentro de la pareja. Y nosotros queríamos trabajar todos aquellos que también tuvieran que ver con violencia o acoso sexual hacia hombres y hacia mujeres, es decir, hacia ambos sexos dentro del espacio universitario y de la comunidad universitaria y en todas las instituciones, perdón, en todos los sectores dentro de la comunidad, es decir, en profesorado, PAS y alumnado. Posteriormente a esta ley del 2004 se aprueba la Ley de Igualdad, como todos conocemos, del año 2007, donde ya sí explícitamente no solamente se habla del acoso sexual, sino se habla también de los protocolos para luchar contra eso acoso. Además, teníamos una normativa universitaria donde se hablaba de la necesidad esa de trabajar por la igualdad y de luchar contra los casos de discriminación que se daban dentro de nuestras instituciones y la modificación de esa ley universitaria del año 2006, en los cuales ya se recogía también esa necesidad de la creación de unas unidades dentro de las universidades, que son las unidades de igualdad, aunque en otras universidades, la nuestra se llama así, tienen otras denominaciones. Posteriormente, en el año 2011, también hay una ley dentro de las administraciones públicas, se aprueba un protocolo, una ley, un protocolo donde se habla de cómo llevar a cabo esta lucha contra el acoso sexual dentro de lo que es la administración pública. Bien, todo ello debería haber dado lugar a que si las normativas del año 2004, 2007 y 2011 tuviéramos todas las universidades públicas españolas protocolos aprobados y que estuvieran en marcha sin ningún tipo de problema y además fueran ampliamente conocidos por la comunidad universitaria. Los estudios que se han hecho sobre esto lo que demuestran es que no siempre es así. Se dan muchos casos. Hay un estudio de la revista Picara Magazine de hace un par de años, donde se estudiaban qué universidades todavía no habían puesto en marcha su protocolo, cuáles que iban ya por un segundo protocolo y cuáles ni siquiera tenían ese protocolo funcionando. Nosotros nos planteamos el trabajo de la siguiente manera. Nuestra pregunta realmente era si ocurría acoso sexual dentro de nuestra institución universitaria, si la comunidad universitaria era capaz de identificar ese caso de acoso y en caso de que fuera así, si lo habían denunciado o no y por qué no lo habían hecho. En concreto, teníamos 5 objetivos fundamentales. El primer objetivo era identificar que se entendía por acoso sexual y por razón de sexo o sexista, que es como se llama nuestro protocolo, los miembros de la comunidad universitaria, ya hemos dicho, profesorado, alumnado y personal de administración y servicio. Conocer si nuestra comunidad universitaria sabía si existía el protocolo para la prevención y protección frente al acoso sexual y de cómo se podía activar. Analizar qué concienciación existía dentro de nuestra comunidad universitaria sobre la tolerancia cero a estos casos de acoso sexual y por razón de sexo. Y el cuarto sería comparar la formación y conocimiento que tenían los distintos colectivos dentro de la universidad y luego, en caso de que
todo esto nos diera pie para ello, poder proponer mejoras para nuestro protocolo, que como hemos dicho es del año 2013. Para ello lo que se en un primer momento fue que todos los protocolos a nivel nacional que existían tanto en universidades públicas como en algunas universidades privadas. No tenemos tiempo para exponer todo lo que hemos venido trabajando, pero bueno, sí queremos dar a conocer una primera aproximación que se ha hecho, que sería el cuadro que tiene en la pantalla, donde se han buscado todos los protocolos de todas las universidades. Bueno, lo que se ha intentado analizar es de cuándo es la última versión, por tanto, si ha habido una modificación porque había un protocolo anterior, qué tipo de protocolo aparece según la denominación que tiene, si acoso sexual, acoso por razón de sexo, hostigamiento. También aparecen algunos solamente con la denominación de acoso moral, algunos aparecen varias palabras, acosos en el trabajo, etcétera. Queríamos ver también si los mismos estaban dentro, quién había sido el impulsor dentro de la universidad, qué institución o organismo había sido el impulsor, si la propia unidad de igualdad, si había sido un vicerrectorado, etcétera. Queríamos ver si en los mismos se recogía o no, porque considerábamos que eran fundamentales el caso de la mediación. Y bueno, entre otras cuestiones, luego queríamos ver si existían otro tipo de protocolo o no dentro de la universidad y qué utilización se habían hecho. No voy a entrar, como digo, en todos los detalles, simplemente, bueno, pues como se puede apreciar en el cuadro, nuestra universidad tuvo uno de los primeros protocolos que se aprobaron sobre este particular, es del año 2013. Sin embargo, no ha sufrido ninguna modificación ni se ha adaptado a otras realidades que hoy día se están trabajando, como pueden ser el acoso cibernético, muy importante en los últimos tiempos, o bien todo el tema de trabajar con la comunidad LGTBI, que también está empezando a tener gran peso en muchas universidades y que nosotros estamos empezando a recoger, por ejemplo, en el tercer plan de igualdad en el que se está ahora mismo terminando de trabajar. Para hacer esto lo que se planteó fue llevar a cabo un cuestionario que se le pasaría a la comunidad universitaria. En aquel momento fue cuando ocurrió todo el tema del COVID-19 y tuvimos que paralizar algunas de las actividades que estábamos llevando a cabo. Esto, además, ha tenido un momento de gran importancia en la actualidad porque, como ya digo, surge la macroencuesta del año 2019 y hay una serie de datos que me gustaría por lo menos comentar por si luego da pie al debate. En esa macroencuesta se recoge que el 40,6% de las mujeres mayores de 16 años en España habían sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, de las cuales algo más de un 10% lo habían sufrido en los últimos 12 meses. Era muy llamativo que el 98% de las personas que habían ejercido ese acoso eran hombres y de los cuales un 73%, casi un 74% eran desconocidos, pero había un porcentaje bastante amplio, casi un 35% que eran amigos o conocidos. Para el ámbito laboral, que era el que a nosotros nos interesaba, el porcentaje subía casi a un 18%. Pero realmente lo que nos llamaba la atención y que lo que es significativo de esta encuesta es que cuando se les pregunta a esas mujeres si han denunciado estos casos, solamente el 2,5%, es decir, un porcentaje realmente escasísimo, lo denunciaron a la policía, a la Guardia Civil o a algún juzgado. Solamente el 1,2% habían ido a algún servicio médico o de atención psicológica y casi un 40% no se lo habían contado a nadie. Nosotros queríamos conocer dentro de nuestra institución universitaria si esta violencia, en principio es de las mujeres, pero en el caso del acoso sexual no queríamos cerrarlo solamente a las mujeres, también considerábamos que había que tenerlo abierto al hombre, aunque como ya hemos dicho, el 98% normalmente de los acosos sexuales se ejercen hacia la mujer por un hombre. Queríamos ver si nuestra comunidad universitaria era capaz de no normalizar los casos de acoso sexual. Es decir, si el hecho de que no se denunciaran casos se debía no a que no habían ocurrido, sino al hecho de que la gente consideraba que lo que le estaba pasando era normal y que, por tanto, no era una cuestión que se pudiera denunciar porque
pues porque no era un delito. Para ello, lo que hemos hecho, como ya os he comentado, es un cuestionario que estamos empezando a pasar en estos momentos, todavía no tenemos los datos sobre el mismo, donde de manera aleatoria se va a preguntar a la comunidad universitaria en su conjunto, PDI, PAS y alumnado, acerca de estas cuestiones. Queremos saber si saben lo que es el acoso sexual o por razón de sexo, que no es lo mismo según nuestro protocolo ni según la normativa nacional e internacional, si saben identificar estos casos. Queremos saber si le ha ocurrido a la comunidad universitaria, pues porque tenemos también ya algunos datos que nos corroboran que en la Universidad de Jaén ha ocurrido, aunque la Unidad de Igualdad no da información sobre estos temas, cosa que sí hace otras universidades y otras unidades de igualdad de otras instancias españolas, pero en el caso de la Universidad de Jaén no es posible acceder a esa información, pero sabemos que hay algunos casos. Queríamos conocer además si una vez que le había ocurrido a alguien, sabían qué se podía hacer dentro de la institución universitaria para darle respuesta, es decir, si había algún procedimiento establecido, por tanto, si existía un protocolo o no, y en caso de que existiera, cómo podían ponerlo en funcionamiento. Y queríamos saber si sabían cómo funcionaba ese hecho. En eso estamos. Ya os digo que tenemos algunos primeros resultados, algunas primeras ideas de por dónde va a ir toda la situación, sobre todo, bueno, pues porque desgraciadamente los casos de acoso sexual están muy relacionados con todo el movimiento de Me Too que surgió en Estados Unidos, con otras reivindicaciones que han surgido en algunos países de América Latina. Y bueno, pues con todos los casos y la publicidad que se le ha dado en España a través de hechos que no tienen por qué terminar así el acoso sexual, que son la violencia sexual en su máximo extremo, que son las violaciones, pero que no tampoco hay por qué descartarla. Todo ello, además, nuestro objetivo era doble. Primero, si realmente llegamos a la conclusión de que la gente no denuncia el acoso no porque no exista, que es lo que nosotros creemos, sino porque no conocen que es acoso y que se puede denunciar, pues dar conocimiento sobre este hecho a la comunidad universitaria. Segundo, si no lo denuncian dentro del ámbito universitario, explicar y dar a conocer a la comunidad universitaria que existe un protocolo, cómo funciona y a qué instancias se puede acudir para llevarlo a cabo estas denuncias, que consideramos que es fundamental para que esto pueda acabar con la violencia sexual y con la violencia hacia las mujeres y hacia el hombre en este aspecto dentro del campus universitario. Y tercero, poner sobre la mesa cuáles son las deficiencias, si es que las hay, de nuestro protocolo, que solamente por el hecho y por el tiempo que ya ha pasado desde que se puso en marcha el primero, pues consideramos que habría algunas cosas que hay que modificar. Por supuesto, este no es un tema fácil, nos han surgido muchos interrogantes a lo largo del proceso, relacionados no solamente con cómo llevarlo a cabo y todas las dificultades ahora de la COVID, sino también pues, relacionados con los conceptos. Es muy difícil diferenciar a veces entre acoso sexual, sexista, por razón de sexo, por razón de género, que todos los protocolos de las universidades españolas recogen. Y también pues porque, bueno, a nadie le gusta verse señalado por un dedo. Aquí a veces es difícil dilucidar o dirimir entre hasta qué punto hay que denunciar una situación antes de que esté demostrada 100% por todo lo que implica para las personas que a su vez están dentro de ese procedimiento, porque además la universidad al final no tiene un carácter punitivo sobre la persona si es que se da ese caso de acoso dentro de la comunidad universitaria. ¿Qué pasaría si sale fuera de la comunidad universitaria y qué pasa durante todo el proceso? Y porque queremos dejar muy claro que no solamente estamos hablando de acoso sexual del profesor hacia el estudiante, que es lo que siempre tenemos en la cabeza, sino que puede ser entre compañeros o compañeras, puede ser entre estudiantes y puede ser entre gente del PAS. Y además nosotros queremos introducir un último elemento que sería también, por ejemplo, lo que pasa con las prácticas externas, porque hemos tenido denuncias informales sobre que esto estaba ocurriendo o sobre otro tipo de personal que está dentro de nuestras instalaciones donde también ocurre ese protocolo. Hay otras muchas más aristas y otras muchas más preguntas que podríamos dar respuesta o que vamos a intentar dar respuesta a través de este protocolo y nos ponemos a disposición de las personas que puedan ver este vídeo para abrir preguntas, debates, interrogantes, porque sabemos que es un tema que suele despertar muchas suspicacias y sobre el que, desgraciadamente, muchas universidades españolas apenas están empezando a trabajar. Muchísimas gracias y esperamos abrir el debate con estas cuestiones.